Estamos en la sección con sentido humano, por eso doy la bienvenida aquí en el estudio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido. El día de hoy vamos a platicar del Día Internacional del Migrante que se conmemora el 18 de diciembre. Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Nidia, buenos días, muchas gracias. Pues sí, como bien señalas, hoy queremos hablar sobre los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y precisamente para poder trabajar en favor de sus derechos es que se ha establecido esta fecha para hacer visible a este sector de todas las sociedades, ¿no? El 18 de diciembre, precisamente del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas instituye esta fecha como el Día Internacional de la Persona Migrante, precisamente porque en esa fecha, pero de 1990, se suscribe una declaración internacional, una convención internacional sobre los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familias. Entonces, para poder atender de mejor manera los derechos de las personas migrantes, se han establecido ciertas fechas que visibilicen la problemática que presentan, que son muy diversas. Presidente, cuando hablamos de migrante nos referimos a personas que llegan, pero también a las que se van. Sí, mira, hoy en día incluso hablamos de movilidad humana, ¿no? La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 señala que todas las personas pueden desplazarse en cualquier parte del planeta sin necesidad de mayores exigencias, ¿no? Que su propia voluntad. Sin embargo, pues sabemos que hoy en día cada país, cada nación tiene sus propias reglas para poder ingresar o no a ese país o a esa nación. Entonces, cuando hablamos de migración siempre lo relacionamos con el hecho de que las personas salgan de un país, ingresen a otro, pero no solamente es la salida, sino también la llegada de personas de otras naciones o de otros lugares. Y también hablamos de migración nacional o interna, ¿no? De gente que se desplaza, en el caso de nuestro país, por ejemplo, de alguna entidad federativa hacia otra, de algún municipio hacia otro, de alguna zona hacia otra zona, dentro de su misma entidad federativa. Entonces, la migración se da en todos estos sentidos y pues obedece a muchos factores, ¿no? Creo que uno de los principales factores que influyen tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida. Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, otras tienen que ver con la propia seguridad de la persona y de su familia. Muchas veces son objeto de discriminación, de desigualdad, de amenazas, de persecuciones, de secuestros, de situaciones Y se ven forzados a riesgosas. salir de ahí. Es correcto, que los forza. Otros factores a veces tienen que ver con los temas climatológicos, ¿no? Con desastres naturales. A veces buscan la unión familiar, por ejemplo, gente que tiene familia, digamos, en Estados Unidos y que los hijos o la esposa pues se quieren reunir con el esposo que está en otro país, entonces migran para estar juntos. Entonces, realmente los factores son muy diversos y por eso la importancia de poder concientizar a la sociedad, de no estigmatizar a las personas migrantes, de no considerarlos como personas no gratas en cualquier zona en la cual ellos pudieran estar, porque realmente son muchos factores que a veces obligan a las personas a migrar, que muchas veces no lo hacen por propia voluntad. Y comentábamos fuera del aire que muchas veces las personas que migran se ven sometidos y aceptan condiciones infrahumanas en la búsqueda pues de las nuevas oportunidades, aceptan unas condiciones que son lamentables y son abusados en sus derechos. Sí, por eso se han construido diversos instrumentos internacionales que se han traducido en nuestro país a ciertas normas nacionales, federales, generales, locales, precisamente para proteger los derechos de estas personas y evitar esos abusos. Generalmente las personas que migran, pues, como bien señala, son objeto de explotación laboral, sexual, de hostigamiento, de trata de personas, ¿no? De privaciones de su libertad,
de pues condiciones laborales pues por debajo de las que debieran de gozar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que los gobiernos, los estados, las naciones, pues en cada una pueda regular. Y tomar cartas en el asunto. Primero que nada, normativamente, y segundo, a través de políticas públicas, como bien dices, tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de abusos. Presidente, y en México, estadísticamente, ¿cómo está la migración en el país? Mira, como bien sabemos, en la época de los 90s más o menos, 80s, 90s, ante ciertas crisis económicas que atravesó nuestro país, existió un flujo migratorio muy grande de mexicanos que generalmente se han trasladado a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Hoy en día tenemos mucha población mexicana viviendo en Estados Unidos y que eso hoy en día incluso constituye una fuente de ingresos muy significativa para nuestro país a través del envío de remesas. En Yucatán, por ejemplo, existen varios municipios, varias zonas detectadas de personas que han migrado hacia los Estados Unidos, principalmente, ¿no? De hecho, la ciudad de Mérida es una de ellas, algunos municipios como Xuscap, Cenotillo, Tecash, Muna, Ticul, que hay mucha gente que ha migrado a los Estados Unidos. Pero también en los últimos años, en las últimas fechas, en estos años 2000, del 2015 para acá, incluso en plena pandemia, pues hemos tenido pues flujos migratorios muy significativos y muy voluminosos de personas que han migrado de otros países hacia México. Primeramente con la intención de poder lograr trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica, pero hoy en día vemos cómo México ya se ha convertido en un lugar de destino, ya no solamente en un lugar de tránsito. Principalmente hablamos de personas de Centroamérica, pero también ya hablamos de países de Sudamérica, de África, de Europa, con los conflictos armados, por ejemplo, en Ucrania. Ya hay mucha gente que ha migrado a América, que ha migrado a México. Tenemos una población muy significativa de haitianos, de colombianos, de brasileños, en fin, de todas partes del mundo. Y pues eso pues es un tema que tiene que abordarse por esta pues, multiculturalidad que ya van existiendo, esta diversidad que ya se va dando. De hecho, en Mérida, pues en los últimos años, debido a las condiciones, a las buenas condiciones que se viven hoy en día en nuestra entidad, pues tenemos pues una población muy significativa que no es originaria de Yucatán, que se ha venido a vivir a Mérida, que hoy en día está habitando en Yucatán y que pues bueno, es población que ya tiene que ser considerada e incluida en nuestra sociedad para poder construir juntos, quienes seamos originarios no de nuestra entidad y quienes vivamos en esta entidad, pues esas reglas que armonicen nuestra convivencia, nuestra sana convivencia. Y hay que respetarlos, recordarlo, pues ya próximamente va a ser el Día Internacional del Migrante y como todas las personas tienen los mismos derechos y hay que respetarlos. Presidente, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Nos vemos la siguiente semana. Desde luego. Tenemos más información, vamos del otro lado del estudio, ahí está Fátima Ramírez.